El paso número 1 para salir adelante después de haber pasado por una ruptura, un divorcio, una separación, es recuperar tu poder. Es reconectarte con tu fuerza y entender lo maravilloso que eres y que hay posibilidades para ti. Pero muchas personas no llegan a este punto porque están enfocados en sus exes, porque siguen pensando en la relación que tuvieron y les cuesta ver que son personas poderosas, que son personas que pueden manifestar lo que quieran, que son personas como tú que estás aquí, que están listos para algo mejor. Y si estás aquí en este momento viendo este video, déjame felicitarte, porque este es el paso número 1 para que tu vida empiece a mejorar. Estar aquí quiere decir que tú te preocupas y te ocupas de tu ser, de salir adelante y de ser cada día mejor. Y por eso quiero felicitarte. Para los que son nuevos por aquí, yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor. Y si estás interesado en aprender todo sobre el amor y las relaciones, sobre cómo superar a tu ex, cómo manifestar una relación de amor sagrado, eso y mucho más, estás en el lugar correcto. Así que te invito a suscribirte a mi canal, dale like a mis videos y por favor enciende la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que pongo un nuevo video. Hoy te voy a compartir 5 secretos de cómo vas a recuperar tu poder para salir adelante de esta separación, de este divorcio, de una manera armoniosa. Lo primero que tienes que hacer es dejar fluir tus sentimientos. Y aunque esto parece un poco estúpido que lo diga, o a lo mejor te suena como que imposible, déjame decirte que la verdad es que la mayoría de las personas cuando pasan por una situación difícil como un divorcio o una separación, más que tenerle miedo al mismo divorcio o a la misma separación, le tienen miedo al sentimiento de dolor, de rabia, el sentimiento de abandono. No les gusta sentirse así, porque la gente cree que todo en el mundo tiene que ser color de rosa, que para nosotros poder ser exitoso, para nosotros poder ser unos seres espectaculares, para poder lograr en la vida, todo tiene que ser hermoso. Y esto es falso. El estar vivos, el estar aquí en este planeta, quiere decir que tú viniste a vivir de todo, tanto cosas buenas como cosas malas, tanto cosas armoniosas como cosas estresantes. Y es súper importante que tú aprendas a convivir con esos momentos que no son tan gratificantes o no son tan emocionantes como estar un poco dolido porque tu pareja y tú se separaron, o estar un poco triste o tener rabia. Esas cosas también hay que honrarlas, esos sentimientos hay que honrarlos y es súper importante que tú los tomes en cuenta y los dejes fluir, los observes y les des la oportunidad de ser a través de ti. Pero eso sí, si vas a hacer esto, tienes que ponerte un horario y tienes que decidir hasta cuándo tú te vas a sentir así, hasta cuándo le vas a dar esos sentimientos cabida y le vas a permitir que fluyan. Generalmente yo siempre digo que no puede ser más de 2 semanas. Si tú pasas más de 2 semanas enfocado en ese sentimiento, viviendo esas emociones, dejándote llevar por la tristeza, por el dolor, la rabia, vas a deprimirte. Y eso no es nada positivo para ti. La única intención que tú tienes que tener a la hora de dejar fluir tus emociones y tus sentimientos es dejarlos salir de tu vida, dejarlos que estén aquí, que se expresen y que se vayan. Al mismo tiempo, tú vas a recuperar mucha fuerza porque te vas a dar cuenta de que si puedes superar un dolor, si puedes sentir tristeza y aún así estás bien, eso te va a hacer sentir a ti fuerte. Y te vas a dar cuenta de que no es tan difícil tampoco pasar o sentirse con dolor. Número 2 es aceptar que todo va a estar bien. Entender que aunque en este momento tú te sientas mal, te sientas traicionada, te sientas abandonado, te sientas solo, sea lo que sea que te estés sintiendo en este momento, que a lo mejor es bien triste, bien duro, bien fuerte, tú sepas que esto va a durar solo un momento en tu vida, porque las cosas van a cambiar. Esto no va a durar toda tu vida. Como todas las cosas buenas duran un ratico, las cosas malas también duran un ratico. O sea, todo es así, porque estamos viviendo en la vida varias cosas. Vamos como en una montaña rusa y esto está bien. Pero tú tienes que entender que al final de todo, tú siempre vas a estar bien, porque tú eres el ser más importante de tu vida, porque tú te vas a encargar de lograr tus sueños, de salir adelante, de enfocarte en ti. Y cuando tú sabes esto,
pues tú no le tienes miedo al futuro. Entonces es muy importante que empieces a visualizar un futuro maravilloso, que empieces a pensar en tu futuro sin conectarlo con el pasado. Es decir, que no vas a pensar que vas a traer lo mismo, no, vas a pensar en cosas que jamás te hayan pasado en una relación, pero que te encantaría tener. Y ese es el futuro que tú tienes que idealizar y que tú tienes que tener siempre presente y saber, esto es un momento para darme cuenta de lo que yo no quería y ahora yo voy a elegir algo mejor, así que mi futuro es mucho mejor de lo que fue mi pasado. Número 3 es convertir esta experiencia en algo positivo. Y yo sé que a lo mejor es algo que es tedioso o que ahorita no quieres escuchar esto, que no te guste o que se te haga imposible, porque a lo mejor la relación entre ustedes terminó de una manera fatal o porque esa persona te hizo mucho daño o tú le hiciste mucho daño a esa persona y realmente se te puede hacer un poco difícil entender qué fue lo positivo. Pero déjame decirte que en toda experiencia siempre hay algo positivo. Y en esta relación que tú acabas de terminar también. Entonces es súper fundamental que tú empieces a ver las cosas que esta relación te enseñó. Puede ser cosas como que me enseñó a ser más fuerte, me enseñó a... Mira, lo que sea que te haya enseñado tu ex. Porque eso te va también a servir a ti, a que en el futuro tú elijas tu pareja de una manera más sabia. Ya tú sabes mejor y ya sabes que no vas a repetir los mismos patrones porque tú no quieres caer otra vez en el mismo tipo de relaciones. Entonces empieza a ver qué fue lo que aprendiste de ahí, cuáles son las cosas que no quieres repetir en el futuro, cuáles son las cosas únicas que te enseñó tu ex, que tú sabes que necesitas para tu próxima relación. De ahora en adelante tú vas a empezar a ver esto como algo positivo, algo que te hizo más fuerte, algo que te preparó más, porque lo que viene para ti, recuerda siempre esto, lo que viene para ti siempre es mejor. Tu futuro siempre va a ser mejor. Número 4 es enfocarte en tus proyectos. Recuerda que para tú recuperar tu poder, para tú recuperar la confianza en ti, para sentirte viva o vivo, tú necesitas tener proyectos en donde sientas que estás avanzando. De esta manera, tú vas a empezar a poner todo el enfoque en ti en vez de en tu ex o de cualquier otra persona. Pero es fundamental que tú entiendas que tú viniste a este mundo a cumplir sueños, a cumplir proyectos y esa debe de ser tu meta número 1 en este momento. Comprométete con algo nuevo y ya yo lo he mencionado anteriormente. Puede ser algo tan sencillo como hacer ejercicios todos los días y rebajar 5 kilos al mes. No lo sé, cualquier meta, pero que tú sientas que vas progresando. Esto te va a permitir a ti a sentirte que tienes una misión en la vida, aunque sea algo sencillo como eso, pero créeme que el tener un proyecto te va a dar la oportunidad de conectarte con tu ser, de ver quién realmente eres, que te gusta, que te da pasión, que te encanta, que te distrae en la vida, que te da poder. Así que empieza por hacer algún proyecto nuevo, por más sencillo que sea, y enfócate en ti. Y la número 5, que va a sonar súper raro para muchas personas, y yo sé que algunas personas van a decir que lo que era, como yo voy a decirles que hagan esto, pero es muy importante que si tú de verdad quieres recuperar el poder en ti, necesitas desearle lo mejor a tu ex. Sí, lo voy a repetir. Deséale lo mejor a tu ex. De esta manera, tú te vas a sentir libre, porque ya tú no vas a sentir que tienes alguna atadura a esa persona o que es contigo que esa persona va a ser feliz o que es con esa persona con quien tú vas a ser feliz. Ya tú no sientes ninguna atadura y con esto tú estás queriendo decir que esa persona ya pasó a otro plano en tu vida. Ya tú le estás dando el permiso de seguir adelante y más que eso le estás dando el permiso de ser feliz con otras personas si así esa persona lo quiere. Cuando tú le deseas lo mejor a alguien, sobre todo cuando tú le deseas lo mejor a tu ex, es porque ya tú has superado eso. Y tu mente, aunque en ese momento tú no lo hayas superado como tal ahí en ese mismo instante, pero poco a poco tu mente lo va a empezar a creer. Porque tú lo vas a repetir todo el tiempo. Yo le deseo lo mejor a mi ex, espero que sea muy feliz, que consiga otra persona que lo ame, que consiga otra persona que la haga feliz. Cuando tú empiezas a hablar así, ya tú empiezas a creer en esa nueva realidad que es sin esa persona y empiezas a empoderarte porque te das cuenta de que ya tú no necesitas a esa persona y de que tú lo dejas ser libre.
Cuando tú dejas hacer algo libre, a alguien libre, te liberas tú. Lo creas o no, la primera persona que se libera eres tú. Así que deja ir a tu ex en amor y libertad, deséale lo mejor y de esta manera tú te estarás deseando lo mejor a ti también. Créeme, eso es lo que sucede. Porque es como cuando dicen todo lo que das es lo que recibirás. Así mismo. Entonces, en este momento, tu mayor enfoque tienes que ser tú. Recuérdalo. En este momento, siempre lo digo, que tú eres la única persona que va a estar contigo en las buenas y en las malas hasta el final de tus días. Tú eres el único que va a estar ahí. Entonces, ¿por qué no tratarte con amor, con respeto? ¿Por qué no valorarte? ¿Y por qué no ponerte a ti de primer lugar en todo? Especialmente en este momento que estás pasando por una situación un poco difícil. Date la oportunidad de abrirte, de ser feliz, de conocer a otras personas también, pero sobre todo, empieza por ti, por amarte. Agarra ese enfoque que tienes en esa otra persona y póntelo a ti, porque tú eres el ser número uno en tu vida. Así que eso es lo más importante para recuperar tu poder. Así que con esto me despido. Les recuerdo que las inscripciones para mi curso Transforma tu historia de amor están abiertas. Tengo cupos limitados, pero si quieres saber un poco más sobre este curso, el link está abajo en las descripciones. Y por favor, suscríbete a mi canal, dale like a mis videos, enciende la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima semana con muchísimo más sobre el amor y las relaciones. Yo soy Alessandra Rocha. Chao.